Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, qué bueno. Vamos a compartir esta noche. Y desde la ocasión pasada me quedé con ganas de seguir compartiendo del rey David. Hay muchas cosas que no quiero tratar a la carrera, ¿no? Como lo hicimos esa ocasión. Hay muchas cosas que aprender, que ver de él. Y también que se aplican a nuestra vida de fe, ¿no? Que se aplican realmente a nuestra vida de fe. Vamos a empezar en Isaías capítulo 55. Isaías 55. ¿El hermano Pablo no está? No, ¿verdad? Él debía estar aquí. Isaías capítulo 55, a partir del versículo 1. Dice así: Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Muy bien. Este pasaje muchos lo conocemos pues por el tema de cómo inicia, ¿no? Algunos hasta bromeando dicen, yo voy a comprar, pero como Isaías 55. Y ya entonces preguntan, ¿cómo es como Isaías 55? Dice, comprad sin dinero y sin precio. A veces yo mando al evangelista que hay que hacer algo en la iglesia y él me dice, pero ¿cómo, con qué recurso lo hacemos? Yo le digo, como Isaías 55. Entonces así nosotros hacemos todo lo que hacemos, ¿no? Como Isaías 55. Es una broma cristiana, pero hay algo. Habla de la cualidad o de la característica de aquellas personas a las que el Señor llama. No llama a cualquiera. Algunos que dicen que Dios no hace acepción de personas, no se equivocan, tienen razón. Dios no hace acepción de personas. Pero en cuanto a que dicen que Dios no tiene preferencia, se equivocan en gran manera. Dios sí tiene preferencia. Entonces Dios no hace a ninguna acepción a la persona que se somete a la voluntad, a la preferencia de Dios. Pero si una persona insiste en querer que Dios lo acepte como a mí se me da la gana, pues obviamente no será aceptado, no le interesa conocer cuál es la preferencia del Señor. Pero aquí se marca muy bien
una preferencia. A todos los, ¿qué dice? A los sedientos. O sea que si una persona no tiene sed de la salvación, no tiene sed de la misericordia y de la gracia, sí, claro, nuestra obligación es anunciar a todos el Evangelio, compartir con todos las buenas nuevas. Pero a veces yo veo a algunos hermanos que se trenzan en la discusión ferviente y encarnizada para lograr que alguno reciba la salvación. Bueno, yo admiro en gran manera cuando alguien no suelta a otra persona y la agarra hasta que reciba la salvación, ¿no? Gloria a Dios. Pero también tiene que pensar algo. A menudo algunos hermanos me insisten sobre algunas personas a las que les están compartiendo. Pastor, ¿y qué le contesto? Pues contéstele esto, hermano. Le contesta y luego le recontesta una necedad. Bueno, me contestó así que le contesto. Bueno, hermana, pues dígale que la Biblia dice así, ¿no? O hermano, dígale que la Biblia dice así. Ok, le dicen, ¿no? Le escriben o le llaman, no sé. Y luego entonces me regresa, hasta me reenvían los mensajes, mire, me contestó así. Cuando veo una persona muchas veces no tiene ningún interés en la justicia de Dios. Y al decir justicia de Dios me refiero a ser justificado a través de la justicia que Cristo logró por nosotros en la cruz. Entonces veo que el hermano le da palabra de Dios y le da razones verdaderas, pero la persona contesta con necedades, y cuando la persona ya se quedó sin algún argumento válido, solo da patadas de ahogado, ¿no? Aquí también usan la expresión patadas de ahogado. Entonces da patadas de ahogado diciendo cualquier tontería. Por ejemplo, para alguna persona que preguntaba mucho sobre el tema de la ley. Esta persona decía que la ley no fue abrogada, que la ley sigue vigente. En algún sentido sí, claro. Y decía que específicamente que nosotros teníamos que seguir pues el judaísmo, ¿no? En alguna parte entendía de que como la ley sigue vigente, pues no es que nosotros ya no estamos bajo el Shabbat, sino que debemos cumplir el Shabbat y debemos de decirle a Jesús, no Jesús, sino Yeshua, ¿no? Y en algunos aspectos conservar ciertas costumbres o ciertos lineamientos de la ley mosaica. Y entonces cuando yo explicaba sobre este tema, no, en realidad sí hay un aspecto muy importante en el cual nosotros debemos ser claros que no estamos bajo la ley, ¿no? Que la ley no nos justifica, ni tampoco la ley nos puede ayudar a portarnos mejor ni a ser buenas personas. La Biblia dice bien claramente que la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El poder para vencer el pecado no es la ley, sino la gracia de Dios y la comunión con Él. Y también, ¿no?, en donde expresa la Biblia que mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, haciéndonos llevar fruto para muerte, ¿no? En Romanos capítulo 7. Entonces yo le explicaba, dígale que no es que nosotros desdeñemos la ley es santa, justa y perfecta, pero no mediante la ley es que nosotros nos podemos acercar a Dios, sino mediante la gracia de Jesucristo. En otro aspecto, hablando mismo de la ley, en otro aspecto, si la ley no fuera válida o no fuera vigente, ¿cómo podríamos comprobar que lo que hizo Jesucristo por nosotros la satisfizo? ¿Cómo podríamos saber que lo que hizo Jesucristo por nosotros perfectamente cumple todos los requisitos de la ley para que nos podamos acercar por medio de la obra de Cristo? ¿Me explico? Entonces la obra de Cristo cumplió todos los requerimientos que la ley demandaba para que nosotros fuésemos exonerados y pudiéramos acercarnos a Dios, aunque nosotros no hemos cumplido ningún requisito de la ley, pero a través de la obra de Cristo los hemos cumplido todos. Y en ese sentido la ley es vigente porque la ley está testificando que Cristo nos redimió, que Cristo la satisfizo, que Cristo hizo todo por nosotros lo que la ley requería. No sé si me explico. Entonces la ley claramente es un testimonio de lo que hizo Jesucristo, a su vez lo que hizo Jesucristo claramente es un testimonio de lo justa y perfecta que era la ley, pero al cumplirlo Jesucristo, nosotros quedamos exonerados. Así yo le expliqué, hermana, contéstele así, a ver, contestó. Pero a ver, decía, no me acuerdo qué contestó. Y entonces ya yo cuando vi esa respuesta me di cuenta, no es que no pueda, simple y sencillamente está discutiendo por discutir.
no está preguntando. Una persona a veces, hay una discusión pura en la que una persona pregunta, a ver, entonces, ¿dónde dejamos esto? Argumenta, pero realmente está dispuesto a la respuesta, ¿no? Y conforme la discusión va avanzando, las personas pues pueden ir aprendiendo, pero hay las personas que no quieren aprender, sino las personas que solamente quieren contrariar. En este sentido, yo digo, no se debe, como dijo el Señor Jesucristo, dar perlas a los cerdos, ¿no? No sea, dice, ¿no? No sea que se levanten contra ti y te despedacen. Entonces tenemos que distinguir cuando una persona realmente tiene la necesidad. No es que alguien no la tenga, todos la tenemos, pero hay las personas que realmente están dispuestas a hacerse conscientes de su necesidad de salvación y algunas personas que están tan aferradas a su propia justicia que no quieren tirar su propia justicia, no tienen ningún interés de tirar su propia justicia, sino de levantarla, y realmente están tan orgullosos de sí mismos que no tienen ningún interés de recibir salvación, porque tienen la esperanza puesta en lo que ellos mismos hacen para salvarse, no tienen interés de que nadie les quite esa esperanza falsa que tienen en su propia justicia. De esto yo me he topado muchas veces compartiendo y platicando. Un día, mi suegro ahora ya es un hermano salvo, ustedes saben. Un día mi suegro se acercó a un pastor antes de que recibiera la salvación. Mi suegro era opositor acérrimo del evangelio y también de Dios. Él abiertamente decía cosas como: Dios sabe que yo soy su enemigo, como si pudiéramos ser enemigos de Dios, ¿no? Como si pudiéramos, eso es demasiada jactancia, ¿no? Ostentarse como enemigo de Dios. Y entonces él decía, pero Dios sabe que yo no estoy de acuerdo con él, y tenía muchos argumentos. Un día se acercó al pastor, en ese tiempo que nos visitaba en Veracruz, y le dijo: pastor, terminando un seminario bíblico donde él compartió el evangelio, pastor, yo tengo una pregunta, ¿y por qué la Biblia? Y empezó a cuestionar la Biblia. Y entonces el pastor quiso explicarle un poco, pero cuando le quiso explicar un poco, mi suegro le interrumpió un poquito más. Entonces el pastor dijo: pero entonces usted no cree en la palabra, no cree en la Biblia, ¿verdad? Y le dijo: no creo en la Biblia, y por eso es lo que yo quiero preguntarle, ¿por qué encontramos en la Biblia él decía, ¿por qué encontramos tanta contradicción entre el Dios de amor del Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento, y el Dios de violencia y de guerra del Antiguo Testamento? Entonces, con aquella pregunta quería a propósito contrariar al pastor. A mí me sorprendió la respuesta del pastor. Le dijo: no, hermano, no, eso no vamos a hablar. Y yo al principio me enojé porque dije: ¿se le está acercando a alguien con una pregunta válida? ¿Por qué no quiere contestarle? ¿Por qué no quiere hablar con él? Pero el pastor le decía: no vamos a hablar, usted no cree en la Biblia, yo sí creo en la Biblia, entonces no nos podemos poner de acuerdo, yo no lo voy a tratar de convencer. Y se fue el pastor y se puso a atender a otras personas que también tenían preguntas, verdaderas preguntas. Y entonces yo me di cuenta, es que si mi suegro, si el pastor se pone a discutir con mi suegro, no va a poder atender a las personas que realmente tienen necesidad, y va a perder el tiempo enojándose con mi suegro, que no tiene ningún interés de creer. Y por decirlo así, lo dejó remojando. Y lo dejó bien enojado. Es que yo me acerqué a tu pastor, pero ninguna vez me quiso compartir, hasta se portó grosero conmigo. Claro, al principio yo no entendí muy bien, pero a mí me dio después mucho gusto al ver que todo, o sea, de verdad no perdió el tiempo en tratar de convencerlo, se lo dejó a Dios. Con el tiempo fue el mismo Dios quien enseñó, quien guió a mi suegro finalmente hacia la salvación. Entonces nosotros a veces nos empeñamos en tratar de convencer, pero el Señor Jesucristo mismo también tenía personas a las que les compartía y personas con las que directamente chocaba, ¿no es así? Y yo no veo al Señor Jesucristo tratando de convencer a los religiosos y a los fariseos. Cuando se encontraba con fariseos religiosos, les daba alguna palabra, no más, y ni siquiera les explicaba tan profundamente el evangelio, como diciendo, pues por si las moscas algún día lo llega a creer, se los comparto de una vez, sino los dejaba remojando. ¿Y qué cosas les decía? Si fuerais ciegos verían, ¿no? Si fuerais ciegos no tendrían pecado, pero como dicen vemos, su pecado permanece, ¿no? También cuando les decía, yo no vine a los sanos, sino a los enfermos, ¿no? Y cosas como estas que los dejaban rabiando. Y cosas como cuando levantó al paralítico y dijo, pues para que vean que sí tengo autoridad,
para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y los dejaba así. Un día sabiendo de que por esto lo iban a cuestionar en gran manera, sabiéndolo el oprobio y el ardor que iba a causar en el corazón de ellos, a propósito, ¿cómo les habló? Coman mi carne es verdadera comida. Y beban mi sangre es verdadera bebida. Y el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no puede heredar el reino de los cielos, no tendrá vida eterna. Y cuando él decía estas cosas, pues imagínense para el pueblo judío hablar de comer sangre, ¿no? Y de comer carne. Y obviamente que ellos saben que no está hablando en sentido literal. Y obviamente que Jesucristo sabe que lo van a agarrar para ir en contra de él, pero no tiene ningún interés de tratar de convencerlos, sino directamente les confronta. ¿No es así? Y es que les decía, es que mis palabras no tienen cabida en sus corazones. Les hablo, pero mi palabra no hay manera de que entren ustedes. ¿Cuál es la razón? Están muy satisfechos de su buena obra. Están muy enamorados de su religión que han practicado, muy confiados de su propia justicia, no tienen manera de creer. Finalmente les dice cosas como hijos del diablo, hijos de víbora, sepulcros blanqueados, ¿no? Hijos del infierno, y van predicando y hacen doblemente más hijos del infierno de lo que ya eran a las personas que ustedes les predican. ¿Ustedes creen que él pensaba que con estas cosas podía ganar su corazón? Pues sabía que no iba a ganar su corazón y que se le iba a ir más en contra. Pero es que su propósito no era tratar de ganar sus corazones, porque sus corazones a propósito ya estaban ensoberbecidos. No trataba de convencer a quienes no quieren ser convencidos. Y finalmente les decía cosas como esta: ¿ustedes creen que yo los acusaré en el día del Padre? Ustedes ya tienen quien los acuse. Cuando venga el juicio de mi Padre, Moisés, en quien ponen su confianza, él los acusará. Entonces cosas como esta no pretendían ganar sus corazones, aunque las hablaba con todo el amor. Porque el amor no solamente es ternura, besitos y abrazos. El amor también es decir la verdad de frente. Y aunque las hablaba con todo el amor, sabía muy bien que no tenían cabida en sus corazones. Por eso directamente les decía estas palabras, ¿no? Y alguno que se acercaba, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Sabemos que nadie, ¿no? La Biblia, ¿qué dice? Por las obras de la ley nadie será justificado. Pero todo lo que la ley dice se lo dice a los que están bajo la ley para que cierren su boca y queden bajo el juicio de Dios. Entonces, en algún sentido era la opción de Dios a quien le pregunta ¿haciendo qué cosa? Como si pudiera salvarte por hacer algo. ¿Haciendo qué cosa puedes ganarte la salvación? ¿Haciendo qué puedes heredar la vida eterna? Pues cumpliendo la ley. ¿Pero quién la cumple? Nadie. Entonces la Biblia dice bien claro: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores como los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, también hemos confiado en Jesucristo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces esto es muy claro, pero Jesucristo les hablaba así a los hipócritas que decían ¿haciendo qué? Pues ¿cómo que haciendo qué? Pues si es por hacer, si es por la obra, tienes que cumplir los mandamientos. Pero no realmente es el camino a la salvación, cumplir los mandamientos de la ley. ¿Quién ha cumplido uno solo de los mandamientos de la ley para poder decir que ese es el camino a la salvación? Si yo conociera a una persona que ha cumplido un mandamiento de la ley, le creería que me diga que el camino a la salvación es cumplir los mandamientos de la ley. Pero quien me dice que el camino a la salvación es cumplir los mandamientos de la ley, quien me diga eso, tendría que demostrarme que él lo está logrando. Pero cuando miramos, no hay uno solo en este mundo que cumpla uno solo de los mandamientos de la ley. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trataba de que vieran su forma tan vil, tan inútil, y pudieran pasar a un tipo de persona que menciona aquí en Isaías 55. ¿Ya vieron? Versículo 1. A todos los, ¿qué? Sedientos. Pues si alguien le pregunta al Señor, ¿cómo me puedo quitar la sed? ¿Haciendo qué cosa me puedo quitar la sed? Le va a contestar, toma agua, ¿no? Pero si viene sediento es porque él no ha podido, ¿no es así? Entonces el sediento no viene preguntando, ¿haciendo qué cosa me puedo quitar la sed? El que viene sediento dice, quítame la sed. Amén.
El que viene sediento no viene diciendo cómo le hago para conseguir agua, sino viene diciendo dame agua. Porque el que viene necesitado de salvación no viene preguntando cómo me puedo salvar, sino viene pidiendo sálvame. Y el que se está ahogando no dice enséñame a nadar, sácame, ¿no es así? Y depende con qué concepto tenemos de Jesucristo. ¿Lo tomamos nosotros como un maestro que nos enseña a ser mejores o un salvador que aunque nosotros no podemos, Él nos levanta? Jesucristo debe convertirse en nuestro corazón, en nuestro Salvador. Amén. Aunque nos enseña, yo no digo que no. Y aunque es un gran maestro, no digo que no. Es un gran maestro en enseñarnos a ponernos en la posición del que se ahoga, para que también aprendamos a recibir de Él, no como quien nos pone a nosotros a hacer, sino como quien nos rescata. Amén. Y finalmente, esta es la dirección de este pasaje. Vengan todos los sedientos, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan y compren y coman, ¿no? Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y cuando yo escucho estas palabras, me gustan mucho. Y también es algo raro, porque la sola palabra de comprar nos refleja un costo, nos refleja un precio. Comprad sin dinero y sin precio. Entonces son dos cosas contradictorias. Decir comprar y decir que sin dinero y sin precio. La razón es porque nos está hablando abiertamente de algo que sí tiene un precio, que sí tiene costo, pero que nosotros no tenemos para pagarlo. Entonces aquí directamente nos quiere anunciar algo que nosotros podemos recibir, que tiene un precio, pero que nosotros debemos buscarlo sin precio y sin dinero. Es decir, alguien nos tiene que regalar. A la vez se tiene que comprar. Comprar gratis son palabras contradictorias, ¿no es así? Pero en la Biblia no. El Señor Jesucristo logra que las dos cosas sean posibles. Jesucristo es el eslabón que puede unir comprar con gratis. Amén. Y dice el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y esto quiere decir muchísimas cosas. Para el que busca la salvación, ¿por qué se empeña en la religiosidad? ¿Por qué se empeña en un montón de labores, un montón de esfuerzos y un montón de justicias que no le sacian, que no le dan lo que busca? Refleja el andar de una persona que mediante actos religiosos o sus propias buenas obras quiere alcanzar esta salvación. Gasta su dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia. Es decir, que está ocupado en algo infructuoso que no le da lo que necesita. Se parece mucho a cuando dice, cavan sus cisternas rotas que no retienen agua. Habla de la obra humana. También en otro sentido para los que ya encontraron la salvación, pero siendo salvos están buscando donde no deben de buscar. En este mundo, en lo material, ¿no? En el enfoque egoísta, en el berrinche, en los deseos. ¿Por qué se empeñan tanto en algo que no les sacia, que no es tesoro, que no llena el corazón, que no les salva para nada? ¿Por qué no buscan donde está el verdadero tesoro? ¿Me explico? ¿Por qué gastan su trabajo? ¿Por qué desperdician su vida? Podría decir equivalente de algunos hermanos y hermanas o algunos jóvenes que piensan que lo máximo en la vida pues es conseguir la novia, el novio, o algunos que piensan que es alcanzar el nivel en el trabajo, la posición que tanto anhelan, ¿no? En ese puesto donde piensan que cuando una vez lo tengan van a ser felices, o los que piensan que llenando su vida con comodidades materiales de esta manera alcanzarán sus metas y sus sueños, y ese es el equivalente del éxito para muchos de ellos. Yo les podría decir, están enfocando su trabajo, gastando su dinero en lo que ni es pan ni sacia. ¿Por qué no mejor gastan para Scrooge? ¿Por qué no para una campaña, para un seminario, para el evangelio, para lo que realmente vale la pena? ¿Por qué no trabajan para el evangelio? ¿Por qué no sumergen sus vidas en el amor de Dios? Enfóquense en la comunión con Dios. Entonces sus vidas serán brillantes, hermosas, millonarias, pero pierden el tiempo escarbando en la basura. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no
es pan ni sacia? ¿Por qué gastan su trabajo, los dones, los brazos, la mente, los talentos que Dios les dio? ¿Por qué usan eso para lo que no es pan ni tampoco sacia? ¿No es frustrante? ¿Para quién están entregando toda su vida? Nos hace meditar. Porque sin duda alguna el hombre se empeña en algo. Y es muy triste pensar que estoy entregando toda mi vida para algo que no es verdadero, no es eterno y no es suficiente o no es digno, ¿no? Para mí es muy importante saber que mi vida se desgasta en la verdad. Porque de todas maneras la vida se gasta para algo. ¿En qué la gastamos? Y los bienes se desgasten en la verdad. Porque de todas maneras los bienes se gastan para algo. Pero al menos procurar que sea para algo que lo vale. Y es inevitable que en la vida haya sufrimientos. Y al menos que los tenga por cosas que valen y no por basuras, ni mentiras, ni engaños, ni desperdicios, ¿no? Por eso yo siempre invito a los jóvenes, piensen, su vida cuán valiosa es. Ahora que tienen la fuerza, la inteligencia, ¿no? Ahora que tienen los dones, los talentos, ahora que tienen el tiempo, piensen quién son, para qué fueron llamados, quién los compró y las cosas que aquel que les amó tiene reservadas para ustedes. Piensen, para que cuando ustedes saben muy bien cuál es su destino, equivalente de un chofer que sabe muy bien a dónde tiene que llegar, puede que en algunas partecitas del camino de repente se distrae, por alguna equivocación de repente se pierde. Pero ya que sabe que tiene a un lugar a donde llegar, no se queda allí para siempre, ¿no? No se distrae en un bar, no se queda a dormir toda la vida en un hotel, no se pierde para siempre del camino, sino que procura volver a donde sabe que tiene que llegar. Así es un joven con esperanza. Así es un hermano con esperanza. Sabe, yo tengo este llamado, tengo este corazón, tengo estas promesas, tengo estas metas, estos propósitos. ¿Qué hago detenido aquí? Con un hombre que ni va ni viene, o una mujer que ni va ni viene, ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿no? ¿Qué hago aquí enclaustrado, distrayéndome en estos vicios, en este pecado? ¿Qué hago metido aquí? Si yo tenía un lugar a cual llegar, ¿cuál era? Me acuerdo porque su corazón le late, le dice, aquí no es tu lugar, aquí no es el destino tuyo. Tú tenías que llegar a un lugar, ¿no te acuerdas? Me gusta mucho una película. Bueno, no me gusta tanto la película, pero me gusta esa escena. Se llama Percy Jackson y el ladrón del rayo, algo así. Y en esa película los muchachos tienen que cumplir una misión, pero de repente llegan a un lugar en donde les dan algo de tomar que los pone bien contentos, bien alegres, y los empiezan a marear y así como que están ahí en una especie de fiesta. Y se les olvida por completo por aquella fiesta que era lo que tenían que hacer. Y era el propósito de ese lugar, era distraerlos para que no pensaran en lo que tienen que hacer. Y de esta manera estaban ahí, ¿no? Distraídos. De repente uno empieza a acordarse, ¿no había algo que teníamos que hacer? No, sí había. ¿Qué hacemos aquí? Como que en un sueño los sumieron para que no cumplieran su destino. Cuando yo vi esa escena dije, me recuerda algo. Algo tenía yo que hacer. No estar viendo esta película, ¿no? Y es así, cuando una persona tiene propósito, tiene destino, tiene meta, por más que no sepa muy bien, yo hasta el día de hoy no sé muy bien, solo sé que corro en la carrera del Evangelio. No sé muy bien exacta y específicamente a dónde me tiene que llevar. Entonces no es que exactamente yo sepa dónde voy a acabar o dónde va a terminar la carrera. No creo que ni el apóstol Pablo tampoco lo sabía muy bien, pero sé que estoy en este camino, en esta carrera. Mi vida comprada por Jesucristo, adoptada por Jesucristo, llena de la riqueza del Señor Jesucristo, no la puedo entregar a las basuras de este mundo. ¿Me explico? Claro, tengo muchos deseos y pensamientos, muchas distracciones, muchos pensamientos pecaminosos, pero ninguno de ellos se puede comparar con el galardón precioso del Señor, con el amor grande del Señor. Es el amor del Señor el que me despierta. ¿Qué haces aquí? Tú no eres para esto ni para eso. Es el amor grande del Señor el que me despierta. ¿Qué estás pensando? Tantas almas. Por medio de ti yo comparto con ellas, les alimento. Si tú vivieras de esta manera, si tú haces de esta manera, ¿qué pasa con toda la función
que por gracia yo te he entregado. Y es verdad. Ay, sí es cierto, Señor. Este amor tan grande que me has dado, además para repartir, no solo para mí. ¿Cómo puedo por un anhelo y deseo egoísta irme a apartarme? Y entonces me hace pensar y meditar, es más grande lo tuyo, Señor. Y me hace espabilarme, ¿no? Por eso esta palabra significa muchas cosas. ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Si voy a gastar mi dinero, mi trabajo, si voy a vivir una vida que está llena de obstáculos, de dificultades, de adversidades, al menos procuraré que entonces sea por algo que realmente lo vale. Porque no es mucha la vida, ¿o sí? Es poca, es corta, es pequeña. Para los jóvenes se tarda mucho en pasar. Ay, tarda tanto, ¿no? Para los niños también dicen, ay, yo ya quisiera ser grande. Pero cuando ya tienes, yo creo que a partir de los 40 por ahí, ya empiezas a pensar, ay, no, se fue muy rápido. ¿No ayer iba en la secundaria? ¿Qué pasó con los tiempos de secundaria, no? Eso me pasa a mí. Yo todavía volteé hacia atrás, oye, pero si acaba de suceder, ¿qué pasó? Y me imagino que seguirá sucediendo. Hay un pastor amigo mío, el pastor Isidro. Él también ya es grande y recibió salvación hace poco, en realidad, durante la pandemia, me parece, o tal vez un poco antes. Pero desde entonces yo veo que él tiene mucha prisa. Y entonces desde ahora él se anexó como un pastor de la cobertura de la misión. Él es aliado ya y ya se dio el documento oficial y todo, me lo mandó. Pero me dice, me llama, pastor, ¿ahora qué sigue? Y yo, pues en mi corazón, ¿cuál es mi respuesta? Pues pastor, como hasta ahora, predicar el evangelio. Y pues pegarse, ¿no? Y escuchar la palabra. Pero él me decía, ¿pero qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dígame claramente, ¿qué tengo que hacer ahora que ya soy de ustedes? Bueno, yo dije, bueno, si a esas preguntas me vamos, haga un seminario bíblico, prepárense para venir al retiro en Semana Santa. Por cierto, hermanos, preparémonos, ¿no? Y vamos a buscar un día para tener discipulado o alguna especie de estudio bíblico, pero enfocado al ministerio. Y él me dice, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿No? Y yo le veo su preocupación. Es desesperado. Seguramente me estará escuchando. Pero luego medité un poco más y dije, no es desesperado, tiene prisa. Porque la vida no es muy larga. Y nos damos cuenta que poco a poco el tiempo se acaba. Entonces, con tal de correr la carrera que Dios nos dio, no queremos perder el tiempo. Amén. Y dedicarla en lo que vale la pena. Y también no sufrir ni distraerse por cosas que no están en nuestra mano. ¿Me explico? Y más bien enfocar en que realmente Dios llene nuestras vidas. Eso es muy hermoso. Algunos jóvenes sí se desesperan porque quieren saber ya su futuro cuál va a ser. ¿Cómo va a ser, pastor? ¿En qué parte de la iglesia yo me voy a dedicar? Dígame, voy a hacer esto. No quiero esto, ¿eh? Yo digo limosnero y con garrote, ¿no? Usted póngase en la mano de Dios y deje que Dios lo ponga donde Él sabe que vas a ser feliz, donde Él sabe que vas a ser pleno y vas a ser usado por Él. Amén. Así, con esa confianza. Pero y es que muchos a mi edad ya tenían empresas, ya viajaban por todo el mundo y Luisito Comunica, mira, dio un hitazo y se convirtió en un gran... Ay, cómo odio esa expectativa que las redes sociales crean en la juventud. Porque les ponen una expectativa hacia un atajo de la vida. Un atajo, un golpe de suerte, un video que se hace viral, que le atinen al TikTok o al YouTube, que los convierta en estrellas de las redes sociales y que pum, de repente le pegaron al gordo y se hicieron millonarios. Y miren cómo están terminando muchos de ellos. Y la verdad que no son la mayoría. Y la verdad es que esperar una vida con atajos es una trampa mortal. Para las cosas que Dios quiere desarrollar en nuestra vida, para todo lo que Dios nos quiere dar, si primero no se desarrolla el espíritu, el corazón, todo va a ser trampa mortal del diablo.
todo en realidad va a ser destructivo. Pero los jóvenes ahora anhelan eso, ¿no? 19, 15 años, ya quieren ser famosos como hasta niñitos ya son famosos por YouTube, ¿no? Millonarios y ricos y claro, pues ese dinero no lo pueden tener ellos, seguramente lo administrarán sus padres. No sé, esta idea de la fama y del dinero fácil además, y del éxito muy temprano, está destruyendo la mentalidad de nuestros jóvenes y también de los no tan jóvenes. Y también está creando una idea de que la gente que quiere trabajar, que quiere aprender de la vida, que no quiere saltarse nada, que no quiere tomar atajos, sino que quiere irse ahora sí, como decimos, por la derecha, que son mediocres, que son tontos, que no saben. Hay ahora una fiebre de personajes de internet que les llaman vendehumos, ¿no? Personas que te vienen y te dicen, no, yo te voy a enseñar a hacer millones en 3 cursos míos para que vivas como yo, ¿no? Y te sacan viajando en Dubái y salen con una ropa bien acá, ¿no? ¿Y qué hacen los jóvenes? ¡Ay, no podría hacer yo igual!, ¿no? ¿Qué dice Bravo cuando los ve? ¡Ay, yo también podría abrirme un canal!, ¿no? Bravo y las brauleadas, ¿no? Es una broma, Bravo, ¿no es cierto? No se te vaya a ocurrir. Bueno, no tiene nada de malo en sí. Lo que tiene de malo es la filosofía que inculcan en las personas. Y entonces ahí sale uno diciendo un montón de ideas dizque para ser empresario, para levantar de cero algo, puras basuras, pura idea de dinero fácil, puro fraude. Por eso les llaman vendehumos. Pero tienen esta idea. Por eso cuando sus padres o cuando lo que es normal en la vida, hay cosas que hay que aprender, cosas que hay que madurar, cosas que de Dios tenemos que recibir, del carácter, de la mentalidad. En vez de enfocar realmente en aprender caminando al lado de nuestro Señor y sencillamente vivir felices por su gran amor y su compañía en nuestras vidas. Número 1 y número 2, aprendiendo de su gran amor. Y además con el propósito de compartirlo. Y esto tendría que ser todo en nuestra vida. Y todas las cosas que hacemos en la vida, como el trabajo, los estudios, tendrían que ser herramientas para este mismo propósito y este mismo sentir. Y entonces el que vive así, aunque según el mundo no tenga la gran altura, el éxito, pero si ante Dios vive unido, en comunión con el Padre, caminando a su lado, conociendo su corazón y compartiéndolo con los demás, ¿qué éxito es más grande que ese? Y si su trabajo y su dinero lo gasta en esto, ¿cuál éxito es más grande que ese? Si es feliz llenándose del amor del Señor y luego esa misma llenura lo hace compartirlo con los demás, ¿qué otra cosa más quiere en la vida? Y aunque ganara el mundo, ¿de qué le serviría si su alma no estaría saciada de esta verdad y de este amor? El mundo aplasta lo que vale, te hace luchar por un montón de cosas que no valen y te hace voltear hacia atrás y darte cuenta cuántas cosas que sí valen aplastaste para alcanzar esta cosa que no vale nada. ¿Me explico? Pero Dios te hace diferente. Te hace decir, ¿por qué te afanas y te preocupas por estas cosas que no valen nada? Si tienes esto, que lo vale todo. ¿No es así? Para mí el conocer el Evangelio es haber encontrado la riqueza más grande de todas. Me hizo millonario. No hace falta alguna otra cosa más en esta vida, de verdad. Y el hecho de que en mi vida muchas partes materiales o, ¿cómo podríamos decir?, físicas, yo quiero avanzar y superar, no porque yo tenga ego de querer alcanzar esto para sentirme alguien, no, sino para que sirva para compartir esta verdad tan preciosa que encontré. Amén. Entonces de esta manera vivo muy feliz. Dios me permite en todas las cosas que emprendo, sin temor, sin inseguridades, sino con confianza de que Él está conmigo. O con temor y con inseguridades, pero que al final son vencidos por la confianza de que Él está conmigo. Amén. Y alcanzando esto, bueno, tienes lo que ni los millonarios más grandes del mundo pueden alcanzar. Un día caminaba con mi hijo
y mi hijo me decía, papá, es que yo sé que al final yo estoy llamado por Dios y sé que debo entrar al seminario, pero papá, yo también quisiera probar, así me dijo, ¿no? ¿Qué te parece si primero emprendo, ¿no? Y aprendo bien el chino y me voy a estudiar, y después de aprender allá en Taiwán, pues trabajo para tal vez alguna multinacional, trabajo como asesor de negocios internacionales, termino mi carrera y luego ya alcanzando esto, pues veo cómo me va, y ya cuando haya como me haya sacado esta espinita de ver hasta dónde puedo llegar, entonces ya después entro al seminario. Pues la verdad es que yo no tengo nada en contra. No me molestó, no le dije, no, eso es del diablo, ¿no? Aunque sí un poquito. Porque es una distracción. No está mal estudiar y trabajar, no me malentiendan. No todos son llamados a la misma cosa dentro del cuerpo de Cristo. Aunque todos son llamados a predicar, eso sí, y a compartir, y eso sí, a ser usados para ese propósito, pero no todos desde la misma función. Pero de mi hijo dice que le quedaba claro. Yo le dije, hijo, entonces ¿a ti te queda claro que Dios te llamó? Sí. Y le dije, bueno, estudiar puedes hacerlo ya como ministro. Además, el pastor a todos nos mandó a estudiar. Y aprender bien algo lo puedes hacer, lo debes hacer ya como ministro, eso no va peleado. Claro, en cuanto a las alturas económicas, pues no es el llamado del ministro, no es algo que nos llame la atención. Pero le dije, hijo, mira, piensa, si ya sabes que tu camino está aquí, ¿para qué te pierdes el tiempo en una parada? Además, ¿qué quieres demostrar y a quién? Hijo, este camino tú nos has visto a tu mamá y a mí recorrerlo desde toda la vida. Tú nos conociste antes que nosotros empezáramos en este camino. Teníamos un negocio, teníamos una empresa, nos iba bien, estábamos saliendo adelante. Pero todo cuanto el mundo pelea por conseguir, nosotros lo hicimos bolita y le dimos una patada porque nos pareció basura a comparación del bien de caminar con Jesucristo en su voluntad. Hijo, te está ofreciendo Dios el camino, que aquellos que lo caminan se dieron el lujo de agarrar todo lo que el mundo les ofrecía, hacerlo bolita y patearlo, como si fuese basura para nosotros, porque tenemos algo tan valioso, tenemos algo más millonario, más alto, más verdadero. Y ya que tenemos algo tan valioso, todo eso que el mundo se mata por perseguir, alcanzar y conseguir, nosotros agarramos eso y lo tiramos a la basura. Porque para ti es tan codiciable eso que nosotros hicimos bolita y tiramos a la basura, con tal de caminar un camino más precioso. Eso obviamente no es el mérito de mi esposa, mío, ni de ninguno que ha sido llamado a este camino. Eso no tiene nada que ver con una espiritualidad. Tiene que ver con lo que dice la Biblia. De un hombre, dice Jesucristo, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un hombre que en un terreno encontró un gran tesoro. Entonces, ya que encontró este gran tesoro, para él le fue muy evidente lo que tenía que hacer. Vendió todo lo que tenía para comprar el terreno donde estaba ese tesoro. ¿Es muy espiritual? ¿Es una persona muy consagrada? ¿O es una persona muy astuta? Muy astuta, ¿verdad? No es ningún mérito, sino el único mérito es de Dios, que nos abre los ojos para ver lo que vale y dedicar en ello. Amén. Además, cuán precioso camino, donde Dios me ofrece que si yo no lo puedo, que si yo no alcanzo, que si no estoy a la altura, no hay problema, porque Él está con nosotros. Él sí está a la altura, Él lo alcanza, Él sí puede y Él sí tiene con qué. Amén. Entonces podría encontrarme con mi limitación continuamente, no importa, porque tengo al manantial de agua viva. Amén. De hecho, Él que dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando yo escucho cosas como esa, ¿cuál otro premio mayor podemos tener en la vida? Si Dios me está diciendo, no te preocupes porque en tu debilidad mi poder se perfecciona, entonces, ¿cuál miedo? ¿Cuál inseguridad? Amén.
Es un pasaje tan pequeño. ¿Cómo dice? Se me movió aquí. Versículo 2 de Isaías 55. Aquí está. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. ¿Y qué? Amén. Alguno me dice, ¿y por qué no me siento así, pastor? ¿Por qué estando aquí en la riqueza del Evangelio, yo no me siento así? Porque te identificas con tu pensamiento y tu sentimiento. Porque le crees que Él es verdadero. No sabes que ni es tuyo. Porque no sabes distinguir lo que es tuyo de lo que no es. Lo que es de la carne ya fue crucificado, no te pertenece. Es un disfraz de Satanás, viene y te dice, hola, soy tú, ¿no? Y te vengo a decir que no eres feliz y que lo de Dios no es suficiente y que tú necesitas las alturas de este mundo. Y todo te lo daré si postrado me adorares, ¿no? Pero es una mentira. Lo sigues y en realidad solo miseria y destrucción. Pero si haciendo a un lado aquel corazón, cambias un poco el ángulo, la perspectiva, entonces yo sí tengo esta función. Aprendí a hablar a mí mismo la palabra de Dios. Entonces aprendí a decirme, ¿no?, a mi mente, a mi corazón, tienes la verdad del Evangelio, tienes el amor del Señor. ¿Qué cosa más grande, más preciosa, más valiosa? Tienes la función entre todas las funciones, la más preciosa de todas. Y tienes también para llevarla a cabo la gracia más absoluta de todas. Sí es cierto que tú estás lleno de falta y falla y debilidad, pero tienes estos dos tesoros grandes, inmensos. El amor del Señor con que te sostiene y con que te ama, del que te enseña continuamente. Y la gracia del Señor con la que te sostiene, con la que te enseña, con la que te guía. Una riqueza increíble. Y si pudiéramos agregar una cosa más, y un propósito. Un propósito el más verdadero y grande de todos. Pero eso no el pastor Benjamín. Todo salvo, adoptado hijo de Dios, lavado con su sangre preciosa, tiene esta misma identidad. El apóstol en Apocalipsis, ¿cómo dice? Que al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y Pedro, ¿cómo explica? Los rociados. ¿Por qué? ¿Sí saben por qué fuimos rociados? Por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero, dice. Entonces en ustedes llevan el tesoro, el propósito y el poder más grande de todos. La luz más brillante de todas. Pero como dice un dicho de nuestro pastor, ¿no?, que la distancia más grande que existe en el universo no es de un extremo al otro del universo, no es de nuestro Sol a la galaxia más lejana, es una distancia de apenas unos centímetros de nuestro corazón a nuestra mente. ¿No es así? De nuestra mente al corazón. Entonces solo es aprender a no identificarnos con otro pensamiento diferente que el del corazón de Dios. Cuando yo pienso muchas veces en las mentiras y ellas todo el tiempo le estoy dando vueltas, pues claro que mi corazón se va a llenar de signos de interrogación. Pero cuando yo miro al Señor Jesucristo y lo que hizo por mí, cuando yo miro su gran verdad y amor que puso en nosotros, me doy cuenta. ¿Qué hago perdiendo el tiempo, divagando, confundido? ¿Qué estoy haciendo? Tengo toda esta riqueza. Tengo toda esta gracia. Entonces no tengo por qué estar llorando, sino compartiéndola. Amén. Y verán, una cosa siempre dice nuestro pastor, al que tiene alguna necesidad, dice, ¿tienen alguna necesidad? Prediquen el Evangelio. Nosotros pensamos, tengo una necesidad, tengo que ponerme a trabajar, ¿sí o no? Tengo que prepararme, tengo que sacar. Él dice así, ¿tienen alguna necesidad? Prediquen el Evangelio. Más de lo que ustedes se imaginen, el mismo hecho de predicar, primero nos saca de ese aletargamiento,
que nos hace estar dormidos en nuestras confusiones y conflictos internos interminables, insuperables, ¿no? Irrespondibles. Porque además piensas que entre más le des vueltas a eso, un día vas a encontrar la respuesta. No, es una trampa, es un anzuelo, es un círculo sin fin, es un hoyo negro, porque como dice la Biblia, los ríos van al mar y el mar nunca se llena. En vez de eso, predica el Evangelio. Predicando el Evangelio van a pasar muchas cosas muy interesantes. Primero, cuando alguien se te oponga y se ponga muy necio, te vas a dar cuenta cómo eres tú. Y vas a decir, ay, así estoy con Dios. Y vas a decir, gracias Dios. Te vas a sentir muy feliz. Con razón, sí, pues yo estoy igual. O sea, en otro aspecto, pero igual. Y entonces te vas a volver más humilde, ¿no? Y vas a sentirte agradecido y feliz. Por otro lado, te vas a poner a pensar, ¿por qué estaba yo sufriendo? Y cuando alguien reciba el Evangelio y te escuche la palabra, vas a meditar en esto. Esto es lo importante, la salvación eterna. Cuando todos, tarde o temprano, un día tenemos que partir. Y cuando estemos allá, lo único que va a importar va a ser esto. Y yo aquí sufro tanto por 50, 60, 80 años, 100 años. Espero en Dios que todos ustedes lleguen a los 130 años con buena salud, fuerza y predicando mucho. Pero no es mucho a comparación de la eternidad, hermanos, no es nada. Y estamos bien preocupados por nuestros 130 añitos aquí, digo, siendo muy generoso, ¿no? Y en realidad tenemos toda una eternidad con el Padre. Lo que vale la pena aquí es entender que venimos de paso nada más. Es una parada nada más. Y ya que es una parada pequeña, entonces no se angustien tanto por alcanzar lo que este mundo demanda, porque al final todo eso se borra y se olvida con el tiempo. Pero la voluntad de Jehová, su palabra permanece para siempre. Y los que estamos en ella, amén. No es tanto afán de este mundo, ¿para qué? Si al final lo que importa es lo eterno. Entonces, de esta manera, si meditamos y pensamos y cambiamos de ángulo, nos damos cuenta, ay, cuántas personas están en esta parada sin nada que hacer. Y nosotros teniendo tanto que hacer, ¿no? Entonces no somos vagos, no somos, hoy platicaba con unas personas, ¿no? Y me daba cuenta cuánto es verdad el dicho que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Nosotros no estamos ociosos, tenemos muchos pendientes, mucho que alcanzar, pero no lo que este mundo nos exige, sino lo que el amor de Jesucristo nos inspira, que es muy diferente. Amén. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. Entonces, ¿qué es lo que Dios está pidiendo aquí? Ustedes van a ver cuánto habla del oír, cuánto habla de inclinar el oído más que tu trabajo y que tu esfuerzo y tu dinero, más que tus sacrificios, más que tus obras, el oído. El oído es un órgano perfectamente diseñado para recibir. ¿No es así? Igual que la vista recibe, el oído también. Por eso cuando Dios nos habla de la salvación, siempre habla de dos órganos o dos sentidos que son precisamente enfocados en no hacer algo, sino recibir algo. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, ¿no es así? Y también oíd y vivirá vuestra alma. Entonces la salvación siempre está relacionada con estos sentidos que no reflejan el hacer. La salvación no está relacionada con nuestras manos, con nuestro tacto, no está relacionada con nuestro hablar y decir, salvo cuando dice, ¿no?, que por la boca se confiesa para salvación, pero habla del testimonio de lo que primero creímos. Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces otro órgano, otro sentido, la Biblia no lo relaciona con la salvación tanto como el oír y el ver. Y aquí nos habla del oír. Lo importante para Dios no es que gastes mucho, trabajes mucho, sino que ¿qué? Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Saben qué es la grosura?
En la carnita. La grasita, pero no el pellejo, la grasita esa sabrosita que cuando la doras a las brasas, ¡ay! Saca el sabor de la carne. Hasta hambre nos dio, ¿verdad? En la picaña viene con su grasita a un lado, ¿no? Esa grasita, esa es grosura. O básicamente lo que refleja es lo mejor. Se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, vuelve a decir. ¿Y qué dice? ¿Y qué? Así es. ¿Cuántas veces habla del oír aquí? Y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y aquí llegamos al rey David y también al final de la predicación. ¿Qué es importante? Dios quiere enseñarnos unas misericordias firmes, un pacto eterno. Es esta grosura de la que les he estado hablando. Porque los que tienen esta grosura en el corazón no tienen tiempo que perder. Tampoco tienen tiempo, tampoco tienen nada de qué compadecerse de sí mismos ni de sus vidas, nada que reclamar, sino están llenos de gozo y de esperanza en el corazón. No tienen nada que recriminarse, pues que han alcanzado a obtener algo tan precioso como este pacto eterno, las misericordias firmes de David. Aquí ya nos revela cuál es esa grosura de la que estaba hablando. Entonces dice, la forma de poder venir y comprar sin dinero y sin precio vino y leche es ¿cómo? Oyendo, ¿no? Siempre la salvación es por el oír. La Biblia dice que a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿no? Y no otras cosas, sino esta locura que predicando a alguien se salve. Cuando fui a Puebla, hicimos un seminario bíblico. Me acuerdo cuántas ganas tenía de hacer nuestro primer seminario bíblico. Y cuando hicimos el seminario bíblico le echamos todo el corazón a promocionar. En ese tiempo estábamos apenas usando el Facebook y entonces en el Facebook puse mi volante y compartí y vengan todos al seminario bíblico, vengan y recibirán salvación, vengan y van a nacer de nuevo. Así, de repente alguna persona, lo conozco, un antiguo compañero de iglesia, pero que aunque iba a la iglesia, pues no conocía el evangelio. Y entonces él, aún siendo un líder, pero ¿cómo puso allí? Él empezó a entrar en esas ondas como de la, ¿cómo le llaman? A este movimiento que hay en el cristianismo, como de reformar, ¿no? Y entonces ya la cosa para él no era realmente buscar a Dios, sino ver qué cosas estaban mal y ahí, ¿no? Machetear. Y me dio mucha risa porque agarró mi publicación. ¿A poco sí, puso él? ¿A poco sí por una predicación, por un seminario bíblico alguien puede alcanzar la salvación? Han vivido mal durante 50, 30 o 20 años y quieren en una sesión de predicaciones alcanzar la salvación. ¿A poco sí solo por unas predicaciones se puede recibir salvación? No lo creo, esto es un engaño, así puso él. No se dejen engañar. Yo dije, ándale, de aquí, no, y en ese tiempo el fervor me subió. Y entre la discusión de repente nos hicimos de palabras de Dios. Porque los cristianos también nos hacemos de palabras, pero de Dios, ¿no? Y empezamos a, ¿cómo se dice? Contender ardientemente, ¿no? Pero a mí me dio mucha lástima, ¿no? Yo le dije, tú antes eras diferente, yo te conocía, tú eras muy puro para recibir. Ahora todo cuestionas, todo juzgas, y él me puso, no es que yo haya perdido la pureza, sino que me he vuelto más maduro. Y ahora entiendo que no todas las cosas yo debo de aceptar y creer. Yo le dije, estás en lo correcto, pero te estás equivocando si todo quieres cuestionar y nada recibes con pureza. Dime bíblicamente por qué alguien por la predicación no podría recibir salvación, entonces ¿de qué otra manera se recibiría la salvación? Y ahí ya no me pudo contestar. Entonces me estás diciendo que la salvación es un esfuerzo mediante el cual uno ganándolo, alcanzándolo, lográndolo, un día va a ser salvo.
Tiene que uno recompensar todos los años que perdió, que hizo el mal, tiene uno que compensarlo o que tiene uno que pagarlo. ¿O cómo? Dime cómo según tú se alcanza la salvación. Si no fuera por la predicación del Evangelio. Y ya me puso, bueno, es que tiene que haber, y me empezó a poner un método larguísimo. Y yo dije, qué complicado. Yo le dije, si el malhechor junto a la cruz hubiera dependido de todo tu sistema, jamás se salva. Y tiene que demostrar, y los frutos, y la congregarse, y los diezmos. Y yo le dije, no, hombre, no, pues a ver que te vaya bien. La salvación, ¿qué dice la Biblia? A Dios le plació salvar por la locura de la predicación. ¿Dónde la Biblia dice que mediante la predicación no se puede ser salvo? Y lo que me gustó que el chat se empezó a poner bueno porque todos empezaban a comentar. Era abajo de la publicación los comentarios de abajito ahí. Todo público, ¿no? Ah, sí. Dios me enseñó muchos versículos que hablan del oír, ¿no? Dice la Biblia, la fe viene por el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por muchas partes la Biblia nos habla, es mediante la predicación, mediante la palabra de salvación, que una persona puede recibir la salvación. Ese día una lluvia de versículos le podía dar, ¿no? Este es el enfoque muy importante. Las personas piensan que haciendo qué, pero Dios nos quiere enseñar algo. No es tu trabajo, no es tu dinero. Inclina ¿qué? El oído. Y vivirá vuestra alma. Y haré contigo un pacto eterno. Te daré las misericordias firmes a David. Esa es la grosura de la que habla cuando dice, se deleitará vuestra alma con grosura. Y aquí, en el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿De quién habla? ¿A quién Dios dio por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones? No, aquí habla de David. Claro, nosotros podríamos traspasarlo a Jesucristo, ¿no? Y que David es un símbolo de Jesucristo, pero también de David. Fíjense bien, está llamando nuestra atención. Deja lo que estás haciendo. Deja de querer comprar con precio y con dinero. Quítate ese pensamiento de que yo estoy llamando a los que pueden. Estoy llamando a los que no pueden, a los sedientos, a los que no tienen dinero, que vengan y consigan algo sin precio. Dejen su trabajo que está enfocado en lo que no sacia, su dinero que no sirve, que no compra el verdadero pan. Y mejor inclinen su oído. Es una clara predicación del Evangelio tal como lo conocemos ahora. Deja tu obra, deja tu religión, deja de enfocarte en tu sistema. No te sacia, no te da la salvación. Y deja de creer que te lo puedes ganar y que te lo puedes merecer. Esto se compra sin dinero. Inclina tu oído para que te deleites con grosura, para que viva tu alma, para que haga contigo un pacto eterno, para que te dé las misericordias firmes que recibió mi hijo David. A David yo lo di como testigo a las naciones, ¿sí o no? Es lo que está diciendo aquí. Ay, es que se me mueve. Versículo 4, he aquí yo lo di. ¿A quién dice? A David, por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Entonces, en David hay algo que Dios nos quiere, a través de David, enseñar. Cómo obtener esas misericordias firmes, ¿no? Y cómo poder saciar nuestra alma con grosura. Para empezar, inclinar el oído. Y luego, meditar. ¿No se acuerdan de unas misericordias firmes que Dios le dio a David? Cuando el rey David y Dios hicieron un pacto, donde Dios le da unas misericordias firmes. ¿Lo quieren ver? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver 2 de Samuel, el capítulo 7. El versículo 13.
Dice así: Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ese es el pacto de Dios con David. Ahí lo pueden también comparar con Primera de Crónicas, capítulo 17. Ahí lo pueden leer. Es un poco confuso porque como que entre que habla de Jesucristo, del linaje que vendría por medio de David, el Señor Jesucristo, pero también le habla al rey David, porque al Señor Jesucristo no le está diciendo si hiciere mal yo lo castigaré con vara de hombres, ¿verdad? Sino eso se refiere al linaje, a la descendencia humana de David. Pero cuando habla de que estableceré su trono eternamente, no se refiere a David, se refiere al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere decir con esta doble interpretación o con esta doble, ¿cómo se puede decir? Doble forma de entender este pacto, refiriéndolo al Señor Jesucristo, también a la casa de David. Lo que nos quiere decir es que el meollo de este pacto es el Señor Jesucristo. La razón de que este pacto pueda existir es el Señor Jesucristo. Amén. Que no creamos que esto es algo que David se ganó o se merece, sino es algo que le fue otorgado porque llegó a estar relacionado con ¿quién? O sea, su linaje es el linaje de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Amén. Por eso le hace una expresión: yo le seré a él padre y él me será hijo. Entonces el pacto de la casa de David y la casa de Dios, por eso ahí podemos entrever a Jesús, también entrever la casa de David, porque es un pacto que los une. ¿Me explico? Es una sola casa. Entonces, ya que están unidos, es un pacto eterno y son unas misericordias firmes. Ya entonces es un pacto de familia. El linaje de Jesucristo y el linaje de David, ¿no? Están relacionados, son una familia. Por eso la expresión padre e hijo aparece aquí, una forma de Dios decirle: tú ya eres mi hijo y yo soy tu padre. A la vez habla de David, a la vez habla de Jesús. Pero acerca de David dice una cosa: pero si hiciere lo malo, ¿qué? Yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. O sea, significa sobre la disciplina y la corrección, pero no sobre la condenación. ¿Me explico? La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí David está viniendo a ser en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, pero ninguna parte de la Biblia dice que no hay ninguna corrección, ninguna disciplina. Todo lo contrario, cuando vienes a ser el Hijo de Dios, por el amor del Señor, Él nos corrige, Él nos enseña. Amén. ¿Para qué? Algunos dicen: es que Dios no castiga, son las consecuencias. Yo digo: no diga cosas absurdas. Porque un padre castiga a su hijo para que precisamente no tenga que vivir las consecuencias, para evitarle las consecuencias que no tienen nada de misericordia, que no son para enseñar ni para entrenar, sino para destruir. Para evitar las consecuencias, un padre castiga a su hijo antes, ¿sí o no? Porque no quiere ver esas consecuencias en la vida de su hijo. De la misma manera, Dios, que dice en la Biblia: al que ama, ¿qué? Y castiga a todo aquel que toma por hijo. Y si no son partícipes de la disciplina, entonces son bastardos y no hijos, dice. Entonces, claro que Dios trae disciplina, pero nunca condenación. Aquellos que reciben el pacto eterno, las misericordias firmes a David, fíjense muy bien dónde está aquella firmeza. En el versículo, estamos en 2 de Samuel capítulo 7, en el versículo, ¿dónde estábamos? 14. Yo le seré al padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Entonces, ¿qué es lo que está prometiendo? Misericordias, ¿qué? Firmes. Nunca me apartaré. ¿Sí o no? Yo no me apartaré. Y eso es lo precioso. Uno tiene que dejar de confundirse. Disciplina del Señor
y ser desechado son cosas muy diferentes. Corregido por el Señor, pero ser menospreciado o ser menos para Él o dejar de ser amado por Él, eso no existe. No existe para aquel que ha recibido, que ha inclinado su oído y que Dios ha hecho pacto eterno con él. No existe el ser desechado. Existe el ser corregido, pero nunca apartará de nosotros su misericordia. Ay, bueno, eso dice de David, pues lo dio por maestro a las naciones, por testigo a las naciones, ¿no es así? Para que, como hizo con él, al que incline su oído, darle esas mismas misericordias firmes. Fíjense cómo dice, versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces así Dios hizo pacto eterno con David. Pero es precioso, David es nuestro maestro, nuestro testigo, para que nos fuera para nosotros un testimonio a las naciones, a los pueblos, que cuando inclinamos nuestro oído y oímos y nos deleitamos con la grosura de Dios y comemos del pan que Dios nos da para saciarnos, vino y leche, dice, entonces este pacto eterno se efectúa en nosotros, tenemos las misericordias firmes de David. Amén. Por eso gocémonos, alegrémonos. Dios hizo con nosotros pacto eterno. Nos dice, mi hijo eres tú, ¿no? Nos dice, tú eres, tú me serás por hijo, yo te seré por padre. Estaré siempre contigo y cuando haya que corregirte, te corrijo. Pero no porque te deseche, sino porque nunca me apartaré de ti. Amén. Así es, muchos se confunden. No se confundan. La corrección, la disciplina del Señor, no para la destrucción, no porque ya no nos ame, todo lo contrario. Para nuestra construcción, para que alcancemos aquel propósito, aquel sueño con el que Dios nos adoptó, nos compró como sus hijos. Amén. De eso se encarga Él, no se preocupen. Nosotros caminemos a su lado y veamos su gran amor y gracia por nosotros. Bueno, hasta aquí vamos a compartir. Vamos a cantar un himno, hermanos.